Bien, acá el texto va a hablar de otro subtítulo, ¿sí? Que se llama Autonomía y venta de sí. ¿Sí? Habla acá Paolo Virno, que va a hablar de la intelectualidad de masas, ¿sí? Como una cualidad, una capacidad distintiva de la fuerza de trabajo. Acá la información y el lenguaje cumplen un rol central, es decir, piénsenlo en estos términos. Uno puede estudiar cualquier cosa, ¿sí? Hoy en día puede estudiar cualquier cosa, pero sí o sí, estudie lo que estudie, va a tener que saber inglés y va a tener que saber computación, ¿sí? Y no sé si me estoy equivocando mucho, pero pronto también va a tener que saber algo de chino, ¿sí? Por estas nuevas condiciones globales que se están planteando. Entonces, acá es cuando la fábrica deja de tener el lugar central en el conflicto de trabajo y ese conflicto de trabajo pasa a ser la vida misma, ¿sí? El rol del obrero está totalmente condicionado por la empresa, ¿sí? Ahora no existen los sindicatos, no existen los gremios, ¿sí? Los obreros van a ser totalmente flexibilizados, van a ser autónomos, ¿sí? La gran mayoría de ellos, es decir que si quieren aporte jubilatorio lo van a tener que hacer ellos, si quieren obra social se lo van a tener que pagar ellos, si están enfermos la empresa no les va a cubrir esos días que no van a trabajar, ¿sí? Pierden los derechos gremiales, ¿sí? Entonces la lucha del gran capital contra cada uno de esos obreros, ¿sí? Que está obviamente en inferioridad de condiciones, porque si alguien no acepta las condiciones de la empresa automáticamente te despide y toma otro que va a estar dispuesto a un mayor sometimiento, si se quiere, ¿sí? Por eso va a hablar de autonomía y venta de sí. Los obreros se van a vender, van a tener que venderse en un mercado laboral cada vez más exigente, por eso hay que saber cada vez mayor cantidad de cosas, y tienen que construirse en obreros serviles, ¿sí? La visión de la empresa es tener obreros serviles, que no discutan reglas claras, que se sometan a las voluntades que la empresa disponga. No hay necesidad de conflicto para la empresa, ¿sí? Estas son las condiciones, la empresa impone las condiciones, o las aceptas o te vas. Esas son las nuevas condiciones. Y va a hablar también del trabajo que anula el trabajo, ¿sí? En estas nuevas condiciones, acá el autor va a hablar de una entrevista que se le hace a Peter Hasse, ¿sí? Como es un CEO de Volkswagen, ¿sí? Que va a hablar, este autor, de la intelectualidad de masas, ¿sí? Van a ser esos individuos que pertenecen a una élite dentro de la clase obrera, es decir, van a tener muy buenos salarios, ¿sí? Van a formar parte de la empresa, pero van a manejar un lenguaje de origen, ¿sí? Y un lenguaje global o universal. Hoy por hoy es el inglés. Todos necesitan el manejo del inglés, ¿sí? Porque piensen en las grandes empresas multinacionales, ¿no? Donde a veces son trasladados, ¿sí? La empresa multinacional te necesita en cualquier lugar del mundo y vos tenés que estar no solamente dispuesto a ir, sino que tenés que tener un manejo adecuado del lenguaje y de la información de ese lugar para tener la posibilidad. Entonces, se trata de la capacitación permanente, ¿sí? Todo el tiempo. Es muy importante destacar que los contratados en estas condiciones son elegidos entre una multitud de individuos que están en esas mismas condiciones. Es decir, en estas condiciones, ¿no? Que hay una desocupación creciente, las grandes empresas necesitan vamos a suponer, a tres contadores, ¿sí? Muchos que están viendo esto seguramente están estudiando para ser contadores. Una gran empresa necesita tres contadores. Pero ¿qué pasa? La empresa y todos sabemos que se reciben en el año 70 contadores, ¿sí? Entonces la empresa, sabiendo eso, va a contratar a tres, ¿sí? Sabiendo
que esos 3 son elegidos dentro de 70 que están en las mismas condiciones que esos 3 elegidos. ¿Se entiende? Entonces, la empresa, ¿qué se asegura de esta manera? Se asegura que esos 3 no van a cuestionar nada, no van a cuestionar nada de esa empresa porque saben que hay 67 que pueden ocupar su lugar en minutos. Entonces, de esa manera, ahí es donde el autor habla del trabajo que anula el trabajo, ¿sí? Estas personas privilegiadas, ¿sí?, entre comillas, que consiguen el trabajo en esa empresa, van a estar dispuestos a todo tipo de obligación que la empresa disponga sobre ellos. Entonces, dice que mayor sometimiento y desempleo van de la mano, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda. Estos pocos obreros trabajando aumentan su capacidad de trabajo, ¿sí? Aumentan su sometimiento a las empresas, entonces de esa manera generan al mismo tiempo mayor desempleo, mayor desocupación. Muchísimo trabajo para muy pocos, muchísima desocupación para gran cantidad de gente. Esas son las dos caras de una misma moneda, que es lo que explica André Gorz. ¿Sí? Va a decir que los obreros, ¿sí?, acá ya va a hablar de la metamorfosis, ¿sí?, del salariado. Lo que va a plantear es que esa élite, ¿sí?, esos obreros élite van a ser los que van a formar parte de la empresa en relación directa con ella, así que van a ser el 10 o el 15%, no más. El resto van a ser obreros tercerizados, ¿sí? Van a ser obreros que acá el autor los compara, no con casualidad, con el texto de Coriat cuando va a hablar de trabajadores a destajo, es decir, que trabajan en peores condiciones, ¿sí? No tienen ningún tipo de cobertura y van a trabajar de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa. La empresa terceriza, ¿sí? Son subcontratados, ¿sí? La empresa no le paga aguinaldo, ni vacaciones, ni horas extras, no les paga nada, ¿sí? Se va a quedar solamente con un personal en su planta estable del 10 o 15%, que van a ser los trabajadores centrales. El resto van a ser trabajadores periféricos, ¿sí?, que no dependen en relación directa de la empresa. Acá lo tienen que asociar, ¿sí? Vamos a seguir el ejemplo de Toyota y lo vamos a asociar con la creación de autopartes, ¿sí? Es decir, Toyota, ¿qué va a hacer? Si necesita construir la caja de cambio, ¿sí?, para sus vehículos, si lo tendría que hacer en su fábrica matriz en Japón, necesitaría pagarle en promedio a los obreros, supongámosle, $30.000 por mes. Pero ¿qué pasa si esa misma empresa subcontrata a otra que está instalada en Indonesia, ¿sí?, donde el salario de esos obreros para hacer el mismo trabajo va a ser de $2 por mes, ¿sí?, o $5 por mes? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer esta empresa? La tercerización, la globalización, la atomización, ¿sí?, en otros lugares del mundo donde se van a desarrollar determinadas partes de ese producto que sí se va a desarrollar plenamente, se va a ensamblar en la casa matriz que va a ser Toyota. Entonces, el vehículo construido va a ser exactamente el mismo que si fuera construido en Japón, pero la cantidad de dinero invertido por la empresa en ese mismo producto, al tercerizarlo, hacerlo de esta manera, va a ser una tercera parte, va a ser mucho más económico. ¿Se entiende? Entonces, este nuevo modo de producción, que una vez que dio resultado y que maximizó ganancias para las grandes empresas,